vea este video de 2 minutos. En la margen opuesta del lago. Jesús, Hijo del Altísimo, ¿qué quieres conmigo? Te ruego que no me atormentes. ¿Cuál es tu nombre? Legión. Señor, te lo rogamos. No nos mandes al abismo. Déjanos entrar en la manada de los cerdos. ¡Hey! ¡Regresen! ¡Alto! ¡Alto! Y los demonios salieron del hombre. ¡Vuelvan acá! Y entraron en los cerdos. ¡Aléjate de aquí! ¡Tú, brujo! ¡Déjanos en paz! ¡Aléjate de este lugar! ¡Aléjate! ¡Aléjate! Te seguiré a donde tú vayas. Déjame ir contigo. Vuelve a tu casa y cuenta lo que Dios ha hecho por ti. Vayamos al Evangelio de Lucas. Let's go to the Gospel of Luke. 8:26-40. Lo leo nada más en español, hijo, pero me gustaría que deje la cita en inglés para los hermanos. Lucas, el Evangelio de Lucas 8:26-40. Gospel of Luke chapter 8 verse 26 to 40. Te adoramos, Jesús. We worship you, Jesus. Tu presencia está aquí, Señor. Your presence is here. Tú estás aquí, Señor, para hacer milagros y prodigios. Your presence is here to do miracles and wonders, Tú Father. sigues siendo el mismo, el que hiciste milagros hace 2000 años atrás. You continue being the same one as in miracles so many years ago. Tú sigues siendo milagros en You tu pueblo, continue to do miracles in your people, porque Father, somos tu pueblo. because we are your people. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te adoramos, Jesús. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado de hace mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hace mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impedido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Otra versión dice: muchos espíritus habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase al abismo. Había allí un acto de muchos cerdos que padecían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos, y el acto le precipitó, y se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado el demoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchasen de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió
Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas se había hecho Jesús con él. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Vuélvete a tu casa, ciudad de avivamiento, y cuenta cuántas grandes cosas Dios ha hecho contigo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Lord God, we give thanks for your word. Mientras la predicamos, Señor, And as it is being preached, tu Espíritu Santo your Holy se Spirit manifieste will manifest en una manera in a sobrenatural, way that is supernatural. haciendo milagros y prodigios Miracles and wonders, Father. en el nombre de Cristo In Jesús. the name of Jesus Christ. Te damos gracias, We Señor. give you thanks, Lord. Gloria a Dios. Amén. En esta tarde, amados hermanos, In this afternoon, yo quiero llamar el tema de este mensaje: I'd like to entitle this message, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Return Home and Tell How Much God Has Done For You. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Return home and tell how much God has done for you. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Return home and tell how much God has done for you. Durante algunos meses atrás, Some months ago, Dios me dio este mensaje para que lo compartiera con la iglesia. God gave me this message to share with the Y church. estaba esperando el momento. And I was waiting for the Y creo moment. que hoy es el momento. And I believe now is the Porque moment. hemos venido hablando acerca de la fe de Jesús. Because we've been speaking about the faith of Hemos Jesus. venido hablando del ministerio de Jesús. About the ministry of Y Jesus. nosotros como iglesia de Jesucristo And we as the church of tenemos Jesus, que predicar las virtudes de Jesús. we need to preach His virtues. Tenemos que predicar las cosas que Jesús hizo. We need to preach the things that Christ Porque did. su palabra dice Because His word que cosas says, grandes, más grandes nosotros vamos a hacer. greater things you will do. Pero para yo predicar este mensaje en esta tarde, But in order for me to preach this message, quisiera sembrarte algunos principios I'd like to sow some que principles siempre lo acostumbro para que entiendas lo que Dios quiere decirte en esta tarde. so you can understand what God has to say today. Y quiero hablarte acerca de unos principios de autoridad de Dios. And I'd like to sow into you principles of authority. Porque tú y yo somos el pueblo de Dios. Because you and I are the people El of pueblo que God, Dios ha escogido. the people that God has Al pueblo que chosen, Dios le ha dado autoridad. the people that have been given Para authority, que avancemos en el reino de Dios. so we advance in the kingdom of God. Pero primero veamos qué significa la palabra autoridad. But first, let's see what the word authority means. La palabra autoridad The word authority es exousia, exoxia, que es una palabra griega is exousia, which is a Greek word, que significa poder legítimo y poder real, which means legitimate power and power that is real. y pleno para actuar o para poseer, And plainly to act on or possess, controlar, usar control and use, o disponer de algo o de alguien. dispose of something or someone. En el Señor tenemos esta autoridad que también la podríamos llamar potestad, In the Lord we have this authority of something that we call something of a greater nature, dominio, of dominion, imperio of an y empire poder. and power. Hay dos clases de autoridades. There are two types of En authority. primer lugar tenemos la autoridad terrenal First we have our earthly y authority, tenemos la autoridad celestial. and you have your heavenly authority. La autoridad terrenal The earthly authority es la que podemos ejercer sobre las cosas que poseemos. is the things that we can exercise on things that we possess. Por ejemplo, mi casa, For example, my por home, ejemplo, mi carro, my car, mis hijos, my mi children, empresa, my mi enterprise, trabajo, my job, etcétera, etcétera. and etc. La celestial Heavenly es una celestials, autoridad otorgada por Dios it is one ordained by God para reprender toda especie de mal. in order to cast out things that are not good. Es otorgada primeramente a sus discípulos. It is one that was given firstly to his disciples. La palabra de Dios dice en Lucas 9:1-2 The word of God says in Luke 9:2, que habiendo reunido a todos sus discípulos, having united all his disciples, les dio poder y potestad he gave them power sobre todos los demonios upon all y demons para sanar toda and enfermedad, to heal all y los sickness. envió a predicar And he sent them to el preach reino de Dios the kingdom of y a God sanar a los enfermos. and to heal the sick. Los envió a predicar He sent them to el preach reino de Dios the kingdom of y a God sanar a los and enfermos. heal the sick. Tú y yo You and I, hemos
hemos sido designados have been como designed hijos de Dios as children of para God avanzar en el reino de to Dios. advance in the Tú kingdom y of yo God. You and hemos sido I puestos en esta have been tierra placed on this para earth predicar la palabra de to Dios preach the word of con God autoridad, with authority, con poder, with con power, dominio with de dominion parte de Dios from God, para que Dios so God haga milagros can do y miracles prodigios and wonders en lo sobrenatural in the en supernatural esta tierra. here on Ese earth. es el reino de Dios. That's the kingdom of God. Esta iglesia tiene una visión de reino. This church has a kingdom Esta iglesia vision. tiene una visión del reino de Dios. It has a vision of the De kingdom of impactar God a la gente que está afuera. to impact those that are out Ver there, las necesidades del pueblo de Dios primero. seeing the need of the people of Pero God ir a first, impactar a la ciudad que está perdida sin fe y sin esperanza. following, impacting the city that Bajo is la facing out autoridad, hope, with the bajo authority, el poder with the que power Dios nos ha dado that God has como given hijos de Dios. as children of God. Denle un aplauso al Espíritu Give de the Lord a Dios. hand clap. Aleluya. Aquí no se prohíbe aplaudir. Here you're allowed to No se clap. prohíbe ni que usted, aquí se prohíbe que usted esté callado. Here you're not allowed to stay quiet. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho con nosotros? How many things has God done with us? En nuestros matrimonios, In our marriages, con nuestros hijos, with our children, con nuestros familiares. with our family members. Al final tenemos dos testimonios más poderosos que usted va a quedar impactado. At the end we have even more powerful Porque testimonies. lo You're que going to Dios stay está haciendo impacted. en Ciudad de Aviamiento Because what God is doing in es City of reino de Revival Dios. is kingdom of God. Es reino de Dios. It's kingdom of Dios va a God. restaurar tu hogar. God will restore your Dios va a home. restaurar tus He'll hijos. restore your Dios te children. va a sanar. He will heal you. Dios te va a libertar. God will free Dios you. va a empezar a hacer grandes cosas. God will start to do Cuando great tú y things. yo When you and I sepamos quién es Dios. know who God is, Tú y yo tenemos la autoridad you and I have authority. Tú y yo I said you and tenemos la I autoridad have authority, celestial. heavenly que viene de authority Dios. that comes from God. Cuando dicen How amén. many say amen? La autoridad es otorgada a todos los que hemos creído en Él. Authority is everything that we've invested, that we've believed in Him. Después que Jesús resucitó, le dio una orden a sus discípulos After Christ resurrected, He gave an order to His disciples que fueran y predicaran el Evangelio a toda criatura. to go and preach the gospel to every Y el creature. que creyere tendría autoridad And those that have believed will receive para hacer authority grandes cosas en el reino de to do Dios. great things in the kingdom of God. Marcos 17:18 dice: Mark 16, 17, 18 Y says, estas señales seguirán los que creen. and these signs will follow those En that mi nombre believe. echarán fuera In demonios. my name you will cast out Hablarán demons. nuevas lenguas. You will speak new tongues. Tomarán en las manos serpientes. You will take in your hands Y the si serpent. bebieren cosas mortíferas, And if mortified things come, no les hará it daño. will not do any Sobre danger los to you. enfermos pondrán sus manos. Upon the sick you will Y los place your enfermos hands, sanarán. and the sick will be Esa es healed. autoridad de Dios. That's Esa authority es of la God. autoridad delegada por Dios. That's the authority delegated Para by nosotros God. los hijos de Dios. For us as children ¿Cuántos of son hijos de God. Dios How many aquí? are children of God? Yo soy hijo de I'm a Dios. child of Yo God. soy hijo de Dios. I'm a child of Y si God. soy hijo de Dios, And if I'm a child of tengo la God, autoridad I have the authority delegada de parte de Dios delegated by para God hacer milagros y to do prodigios, miracles and para wonders, libertar a los to endemoniados. free those that are possessed, Hello. Para hacer grandes cosas to do great things en el reino de Dios. in the kingdom of God. Pero hay que creer. We have to believe. Hay que tener fe. You need to have faith. Y Dios quiere llevar a esta iglesia a una dimensión de fe. God wants to take this church to a level of faith. Este año desde que hemos empezado estamos predicando los mensajes de Jesús. And this year we started preaching with the messages of ¿Sabes por Jesus. qué? You know Porque why? Jesús es el centro. Because Jesus is the Porque center. Jesús es el que hace todo acá. Jesus does everything El que here. brilla en Ciudad de Aviamiento se llama The Jesús. one that shines is called Bajo la Jesus. unción del poder del Espíritu Santo de When you Dios. know it's in the power of the Dije Spirit of bajo la God. unción del poder del Espíritu de Dios. When you know it's in the power of the Spirit of God. Jesús. Jesus. ¿Qué ministerio más poderoso de Jesús? What a powerful ministry that of Jesus. Un ministerio que dependía de la conexión de Dios. One that depended on the connection with God. Un ministerio que estaba en el corazón de Dios. A ministry that was in the heart of God. Y ese ministerio ha sido traspasado a nosotros, sus hijos. And that ministry has been transposed to us Para as children avanzar en el reino to de advance in Dios. the kingdom of God. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Jesús mostró que sí se puede ejercer autoridad. Jesus showed that yes, you can in exercising your authority. La autoridad son para echar demonios. Authority to cast out demons. La autoridad de dominio sobre las tormentas. Authority on dominion on storms. Dios no nos iba a dejar autoridad Christ would leave you authority. sin antes mostrarnos su poder. He wouldn't leave it without showing his power Jesús lo first. mostró. Jesus showed. Dije, Jesús mostró el poder de I Dios. said Jesus showed the power of En cada God. milagro, And every en cada miracle, prodigio, and every en wonder, cada sanidad, and every en healing, cada liberación, and every en freedom, cada resurrección, and every resurrection. el poder de Dios The power se of God manifestaba was en la vida de manifested Jesús. in the life of Jesus. Hello.
Yo siempre digo, I always yo say, he orado por 7 muertos. I prayed for 7 people that passed away. Not one has been risen up. But I felt the anointing of God. Maybe the 8th will get up. I believe in the power of God. I believe there's sick people. God can heal them. Holy Spirit of God has descended to City of Revival to heal you, to free you, to restore you. Aleluya. Él está aquí. He's here. Di autoridad. Say authority. Di autoridad. Say authority. Con fuerza, autoridad. With all your strength, authority. Tenemos la autoridad de Dios. You have the authority of God. ¿Cómo se recibe la autoridad de Dios? How is authority received? Creyendo. Believing. Hello. Tenemos que creer. You need to believe. Tenemos que creer que Jesús hizo estas cosas. You need to believe that Christ did these things. Tenemos que creer que Jesús es el Hijo de Dios. That Jesus is the Son of God. Tenemos que creer que Jesús está aquí You need to believe that Jesus para is here tratar con tu situación, to work in your para situation, tratar con tu problema. to work in your problem. Jesús tenía un ministerio de sanidad y de liberación impactante. Jesus had a great ministry of healing and delivering. It was so impactful. Jesucristo mismo es nuestro mejor ejemplo del ministerio de sanidad. Jesus Christ is our perfect example of healing. Felipe en cierta oportunidad le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Philip said in a certain opportunity, show us the Father. Jesús le dijo, Jesus said, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? I've spent so much time with you, yet you do not know me. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. If you see me, you see the Father. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. If you've seen me, you've seen the Porque Father. Dios estaba en Jesús. Because God was in Jesus. Qué impactante el ministerio de Jesús. How impactful the life of Jesus. ¿Por qué sanaba a Cristo, hermanos? Why did Christ heal? ¿Por qué libertaba a Cristo? Why did Christ En free primer and lugar, para deliver? cumplir con su ministerio profético. First, to accomplish his prophetic ministry. Cuando la multitud se congregó después de la sanidad de la suegra de Pedro, When the multitude congregated after the healing of Peter's Mateo mother-in-law, nos dice, Matthew y tells us, sanó a todos los enfermos and he healed all those that were para sick que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, in order to accomplish what the prophet Isaiah had said. Él mismo tomó nuestras enfermedades He himself took his y sickness llevó nuestras dolencias. and took out everything within us. ¡Wow! Eso es reino. That's kingdom. Eso es impactar con el reino de Dios. That's to work and Tú y yo impact hemos with the sido kingdom of puestos God. en esta ciudad You've been placed in como the city punta de as lanza a point of the para spear impactar en el reino de to Dios, impact in the kingdom of para llevar God, el reino de Dios to bring the kingdom of al God reino de las tinieblas. to the kingdom of Dije, para darkness, llevar el reino to de bring Dios the kingdom of God al reino de las to the tinieblas. kingdom of Este darkness. es el tiempo This is the donde el pueblo de time Dios where the kingdom va of a God impactar will a impact esta ciudad, this a esta city, provincia this y province, a este país, and this country el reino de Dios. with the kingdom of God. Aleluya. Reino, hermano. Kingdom. Di reino. Say kingdom. Di reino. Say kingdom. Wow. El reino de Dios The está kingdom acá. of God is here. El reino de Dios ha descendido a Ciudad de The Avivamiento. kingdom of God has descended in City of Revival. Esta iglesia tiene un llamado evangelístico tremendo en las calles. This church is a great evangelistical calling on the Esta street. iglesia tiene que salir de las 4 This paredes church needs to leave the four porque walls tenemos el privilegio, because we have the tenemos el privilege, mandato de Dios the mandate que from vayamos God por las calles de esta to ciudad go to the street city impactando Impacting con el reino de Dios. with the kingdom of God. Wow. Segundo lugar, Second, para expresar su compasión. to express his compassion. No voy a dejar de predicar de la compasión y pasión de Jesús. I will not stop preaching about the passion and compassion Ese of es el Jesus. reino de Dios. That's kingdom of God. Numerosos pasajes mencionan la compasión de Cristo. Many numerous passages speak about the compassion of Dice la Christ. palabra de Dios que Jesús era movido a compasión por ellos. The word of God says Christ is moved by the Y compassion he cada had vez que era towards movido them. por la compasión de ellos, And every time he was moved by compassion, Jesús sanaba a los enfermos. Jesus healed the sick. Wow. Dios está por levantar una generación con pasión. God is about to lift up a generation with Con compassion. compasión de Dios. With compassion Que for God. sintamos la necesidad. That if you need, Que if you sintamos have a la need, circunstancia. without the Pongamos circumstance, en los mismos zapatos. and even in your own Las shoes, situaciones que el mundo está allá afuera. the situations that the world is going Impactar through, con la palabra de Dios. to impact with the word of God, Impactar con el poder de Dios. impact with the power of Hay tanta God. necesidad afuera. There's so much need Hay tanta outside. necesidad afuera. There's so much Que need. nosotros, la iglesia de Cristo, That we as a church of Jesus este es Christ, el tiempo de avanzar. this is the time that we Este es advance. el tiempo de avanzar. This is the time that we Este es el advance. tiempo
tiempo de salir afuera, the time to leave de outside these llevar el walls impacto de la palabra de Dios. and bring the impacting word of Esto God. es reino de Dios. That's kingdom of God. Wow. Tercer lugar, Third, para comunicar la misericordia de Dios. to Wow. communicate the mercy of God. Sus misericordias son nuevas cada mañana. His mercies are new every morning. Diga, sus misericordias son nuevas cada mañana. His mercies are new every Quizás nos morning. pueden poner una cruz. Maybe they may place a Quizás cross. pueden hablar de nosotros. They can talk Pero about la us. misericordia de Dios But the mercy of está God para perdonar nuestros pecados, is there to forgive our para sins, levantarnos to lift y us up, llevarnos a una nueva and to dimensión. take us to a new dimension. Cuarto lugar, Fourth, para probar que verdaderamente Dios le había enviado. to test truly that God had sent him. Los milagros y sanidades que acompañaron el ministerio de Jesús The miracles and healings that came along with the ministry of eran las Christ señales o credenciales que probaban que el Padre estaba con él. were signs or credentials, if you will, that Christ, the Lord our God, was with Las him. credenciales The que credentials Jesús tenía that Jesus eran los had milagros que él hacía. were the miracles that he did. ¡Wow! Tú y yo tenemos la unción de Dios. You and I have the anointing of Tú God. y yo somos hijos de Dios. We're children of Y donde God. quiera que tú y yo vayamos, Wherever you and I go, donde quiera que tú y yo wherever vayamos, you and I go, llevamos la presencia de Dios. you bring the Si voy a la presence of escuela, God. llevo la presencia de If you go to Dios. school, you bring the Si voy a presence mi of trabajo, God. llevo la If presencia you de go to Dios. work, you bring the Si presence of voy a God. la calle, llevo la If you presencia go to de the street, Dios. you bring that Llevo presence of la God. autoridad de You Dios. bring the authority of Llevo la God. credencial de You bring Dios your credentials from para God hacer milagros to do infinitos. miracles and wonders. Eso quiere decir That que means si tú vas a la that calle if you go to y the si alguien street está enfermo, and tú somebody's vas a orar sick, por esa persona. you're going to pray for that Tú vas a person. tocar a esa persona. You're going to heal that person. Esa persona va a ser impactada por el That poder person de will be Dios. impacted by the Porque power tú of llevas God. una credencial. Because you bring a Tú y yo credential. You and somos I avivadores. are Tú y revivalists. yo You and I somos avivadores. are Para revivers. llevar el poder de Dios to bring the presence a of la God calle, to the street, a la ciudad, to the city, al centro de la to the ciudad. center of the city. Hello. Avivadores. Revivers. Tenemos las credenciales de ser avivadores. You have credentials to be a reviver. Tenemos las credenciales en nuestras manos. You have the credentials in your No hands. portadas por un hombre, It's not given by no man, por una organización, not by an sino dadas organization, por Dios, but given by God. dadas por Dios, Given by dadas God. por Dios, Given by y están God. firmadas And it's signed con Jesucristo by y la Jesus, unción the que el anointing Espíritu de that the Dios. Holy Spirit of God Aleluya. brings. Wow, wow, wow. Wow. Dios me mostró firma ahorita, la firma de Jesús y la firma del Espíritu Santo. God just showed me the signature of the Holy Esas son Spirit. nuestras credenciales. That's your credential. Aleluya. Para destruir las obras del diablo. To destroy the works of the enemy. Te estoy dando principios antes de entrar al mensaje. Giving you principles just before entering into the message. No importa si no termino de predicar, lo seguimos la próxima semana. Doesn't matter if I don't finish, we'll Pero finish quiero next week. centrarte principios But I want to sow para que tú principles sepas so you y tú know puedas hacer las cosas and you can do que Dios things quiere hacer that contigo. God wants to do in you. Hello. Queremos darte revelación de We la want palabra to de give you Dios revelation from para the que las Word escudriñes so you y can las puedas bring it out conocer and you can y know puedas and impactar you can impact a una ciudad, a city, a una gente people que está necesitando un milagro de that parte need de a Dios. miracle from God. Jesús tenía compasión. Jesus had compassion. Y mi oración cada mañana por Ciudad de Avivamiento And my prayer every morning for City es que Revival Ciudad de Avivamiento tenga la compasión is that City Revival have the tenga la compassion unción and the y anointing tenga la pasión and the passion de nuestro Maestro Jesucristo, of our teacher el Hijo de Jesus, Dios, the Son of tuvo God, that He y la had. dejó a nosotros, And He gave it to us, sus hijos. His children. Tú y yo somos especiales, You and I are special. somos real sacerdocio, We're a true priesthood. somos pueblo santo, We're holy people. somos un pueblo maravilloso, We're a marvelous people. somos el pueblo que Dios le ha puesto un vestido nuevo, You're the people that God has given new le ha clothes puesto to. anillo nuevo, He's given you a new le ha ring, puesto corona nueva, a new le crown, ha puesto nombre nuevo, a new name. porque Dios hace cosas grandes. Because God does great things. ¿Quién tú eras antes de venir a Jesús? Who were you before coming to Christ? Siguiente, Following, para manifestar las obras de Dios. to manifest the works of God. Jesús y sus discípulos se encontraron un día con un hombre que era ciego de nacimiento. Christ and his disciples found themselves one day with a man that was born blind. Los discípulos
sentían curiosidad por no conocer la causa de la ceguera de este hombre, The disciples didn't realize the cause of his blindness. que fue tal la ceguera del resultado de su pecado o de sus padres. That they didn't know if it was a result of his sin or his parents' sin. Sin embargo, Jesús se interesaba en otra cosa. But see, Jesus was more interested in something else. No es el que pecó, It wasn't that the one that ni de sus sinned padres, or his parents sinned, sino para que Dios sea but it glorificado. was for God to be glorified. Aquí se ora por las personas. Here we pray for people. La honra y gloria no es para Ciudad de Avivamiento. Honor and glory is not for La City honra y gloria es Revival. para Dios. Honor and glory is for Porque God. Él es el que hace los He's milagros. the one that does the miracles. Él es el que hace los He's the milagros. one that does the Yo me miracles. mantengo en este principio. I stay in this Las principle. almas no son mías. Souls are not mine. Las almas no son de Ciudad de Souls are not Avivamiento. City Las almas Revivals. le pertenecen a Souls Dios. belong to God. Dije, las almas le I pertenecen said a souls Dios. belong to Y si God. Dios quiere hacer milagros y prodigios, And if God wants to do en un miracles and instante wonders, los puede hacer. in an instant He can do Pero it. tenemos que creer. But you need to believe. Dije, tenemos que I creer said you need to believe a la palabra de Dios. in the Word of God. Aleluya, te adoramos, Jesús. We worship you, Jesus. Algunos de los métodos que Jesús empleó para sanarlos mencionamos la semana pasada. Some of the methods that Christ used in order to heal we mentioned last week. Hablaba la palabra de autoridad según Mateo 8:5 Spoke about the authority of God according to Matthew y 8:5. ponía las manos sobre los enfermos y eran sanados. And placed his hands on the sick and they were healed. Marcos 5:21. Mark 5:21. Él reprendía las enfermedades, He cast it out and rebuked the sick. reprendía a los demonios y He la gente era rebuked the liberada. demons. Tocaba a las personas. He touched the people. Las personas tocaban a Cristo The people touched Christ. y por el poder de su And by palabra, the power of his word, Él hacía milagros y prodigios. he did miracles and wonders. Él hacía milagros y prodigios. He did miracles and wonders. Hemos orado por muchas personas We acá. prayed for many people here. Hemos orado por tumores. We prayed for Hemos tumors. orado por cáncer. We prayed for Y cancer. Dios nos ha sanado. And God has Hemos healed. enviado la palabra. We sent the la word. palabra ha hecho resultado. And the word has La brought palabra result. no puede regresar vacía. The word cannot come back Porque es la palabra de empty-handed. Dios. Because it's the word of God. Hace un tiempo atrás, Some time ago, gracias por estar aquí con nosotros. Hace un tiempo atrás, some time ago, ven hijas, hace un tiempo atrás, some time ago, oramos por esta joven, we prayed for this young lady. enviamos la palabra a Chile. We sent the word to Chile. Los médicos decían que posiblemente iba a morir porque tenía unos tumores en su cabeza. The medic said perhaps she might die because she had a tumor in her head. Cuando pregunté la edad de la persona con que íbamos a orar When I asked for the age of the person we prayed for, y que me dijeron que era una teenager, they said that era una joven. me tocó el corazón It touched my heart porque como padres because as a parent, nos dolemos del dolor de nuestros hijos cuando dicen we amén. become in pain when our children are in pain. Ella estaba enferma, She was sick. la iban a operar, iban a hacer tantas They cosas, were going to operate, do many pero things. oramos ese día desde acá But we prayed y that enviamos la day, palabra a Chile. and we sent the Y ella word to vino Chile. desde Chile And she's para come from Chile testificar to que el testify tumor desapareció, that que tumor Dios is la gone, sanó, that God healed que her, Dios la sanó. that God healed Ese es el her. Dios que nosotros le That's the servimos. God that we serve. Ese es el Dios que nosotros That's the God predicamos. that we preach Un about. Dios de milagros, A God of un Dios miracles. que no está A muerto, God that un is Dios not que dead. está vivo, A God that is un Dios alive. que está vivo, A God that is que quiere alive. que su pueblo That keeps his impacte children. esta ciudad. It impacts the city. Dios te bendiga, hija. God bless you. ¿Cómo te sientes? How do you feel? After some time de muchas cosas. of many things, Estoy aquí. I'm here Muy bien. and I feel great. Siéntate, hija. Gracias. Digo, extienda su mano, hermanos. Extend your hands. Póngase allí acá. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, te damos gracias por esta sanidad que hiciste. we give thanks for this healing that you've Porque tú done. eres nuestro sanador. You are our healer. Te damos gracias, Señor, We give thanks, porque Jesus, creímos a ti because we believed y in tú lo you hiciste. and you've done it. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of yo le Jesus, declaro sana I completamente. declare completely Sana healed. completamente. Completely En healed. el nombre de In the Jesús. name of Jesus. Eso es ahora mismo, Espíritu Right Santo. now, Holy Spirit, Sana, heal, sana, heal, sana heal. completamente. Jesús. Completely. Amén. Gracias, Señor.
pasión, passion, compasión. compassion. Aleluya. Yo siento en mi espíritu, en mi corazón, I feel in my spirit, in my heart. que hay personas que han venido buscando un milagro de sanidad. There's people here that come seeking miracle of healing. Yo siempre me dejo guiar por el Espíritu Santo de Dios. I'm always led by the Spirit of God. Dios es tu sanador. God's your healer. No importa qué clase de enfermedad tengas. It doesn't matter the type of No sickness you importa lo have, que el médico te ha dicho. or what the medic told No you, importa las estadísticas. or the statistics. No importa las cosas que te han dicho. It doesn't matter what they said. Cree solamente en Dios. Just believe in God. Cree que Él está en esta tarde. Believe He's here Y today, Él puede ser un milagro. and He can do a miracle. Puede ser un milagro financiero. He can do a financial miracle. Yo le dije a Dios I told God a mitad de año half the year, del 2013. 2013. Yo le dije, Señor, yo soy el pastor de la iglesia. I said, I'm the pastor of the church. Y quiero que tú hagas un milagro en mi vida. I want you to do a miracle in my life. Yo quiero que tú me libres de deudas. I want you to free me of all debt, Porque quiero predicar tu palabra. because I want to preach your Quiero que word, tú hagas milagros y that you prodigios. do miracles and Quiero wonders, impactar that you impact. con tu palabra. With your Pero word. quiero que tú ahora hagas la obra en mi vida. But I want you to do the work in me. Y a fin de año, At the end of the year, mi familia y yo fuimos libres de deudas. my family and I were free of all debt. Dios hizo ese milagro. God did that Dije, Dios miracle. hizo ese milagro. I said God did that El Dios que yo le miracle. sirvo The God that I es un serve Dios de is a milagros. God of miracles. Es un Dios de milagros. Is a God of Quizás en miracles. tu nevera no hay comida. en Maybe este in your momento. fridge there's Pero no yo quiero food, decirte but I want que to Él es tell tu you, proveedor. He's your Yo quiero provider. decirte si estás enfermo, Él es tu If you're sanador. sick, He's your healer. Él está aquí. He's here. Solamente tienes que creer, You just have to believe. creer, Believe. creer, Believe. creer. Believe. La porción que leí en esta tarde The portion that we read today en el Evangelio de Lucas 8, 26, 40 habla de un hombre. in the Gospel of Luke 8, Que la quiero 21 dividir and en 40 cuatro speaks about a partes. man that we want to divide into 4 En primer parts. lugar, la condición del Gadareno. First, the condition of this man. En segundo lugar, la liberación del Gadareno. Second, the delivery of this El man. deseo del Gadareno. The desire Y el testimonio and the testimony del Gadareno. of this man. Hello. Un hombre que no sabíamos A man that we didn't know si era casado o era joven. if he was married, if he was very No young. sabíamos, dice la Biblia, no se sabe si tenía familia o no lo tenía. The Bible doesn't say if we know his family or not. Pero sí sabemos que necesitaba un milagro de But we parte do de know Dios. that he needed a miracle from God. Gadara era la capital de la provincia de Perea. Galilea was the capital of the province of Perea. Y posiblemente Jesucristo And possibly Jesus quería llegar hasta ese lugar wanted to reach that place para descansar. to rest. Pero Jesús no descansaba. But Jesus doesn't rest. Dije, Jesús no I descansaba. said Jesus didn't Porque cada rest. vez que quería Because descansar, every time he wanted to, había una necesidad. there was a need. Por eso es que el pueblo de Dios And that's why the tiene people que of ser God equipado, need to be tiene equipped. que tener la autoridad You need to have authority. a la hora que sea, Whatever hour it a la may hora que be, sea, whatever tenemos time que it estar is, dispuestos you need to be willing 24 horas, 24 7 hours, días a la semana, 7 days para of the week impactar en el to reino de Dios. impact in the kingdom of God. Aleluya. La condición del Gadareno, según los versículos 26, 27 y 28, This condition of the man from Galilee, according to the verses that we've read, era triste, he was very ya sad. que estaba poseído por demonios o espíritus que lo dominaban y lo hacían violento. Just as he was possessed by demons or spirits that possessed him, which made him violent. Y era peligroso para los demás. He was a very dangerous man. Era un hombre esclavizado. He was a man that was enslaved. Y hay 4 características que podemos ver en él, And there are 4 characteristics that we can see in this man, los cuales nos muestran la condición de este hombre. for which show us the conditions of this man. Creo en este principio, I believe in the principle, y es bíblico, it's biblical. los cristianos no podemos ser endemoniados. Christians cannot be possessed. No podemos ser poseídos por You demonios. cannot be possessed by a demon. Dije, los cristianos no podemos ser I endemoniados. said Christians cannot be No possessed. podemos ser poseídos por demonios. You can't be possessed by Pero a sí demon. podemos ser oprimidos But you can't be por oppressed espíritus by que spirits están alrededores that are around cuando abrimos puertas. when you open doors. Cuando abrimos puertas. When you open doors. Pero cuando tú vienes a Cristo Jesús, When you come to Jesus tú lo Christ, aceptas como tu Salvador you personal. accept Him as El personal Espíritu de Savior. Dios
The Spirit of mora God en ti. works in Ya tú you. no eres propiedad del enemigo. You are not property Tú of the eres enemy. propiedad de Satanás. You are not property of Vienes a Satan. ser propiedad de You Dios. become property of God. ¿Cuántos dicen I amén? want to say amen. Porque muchos hablamos de este tema de los demonios, Because many of us speak about this topic of demons, pero no es damos los principios básicos para que usted pueda entender lo que Cristo dio a entender en esta parte. but you don't give basic principles to make the people understand what Christ wanted you to Pero understand. hay espíritus But there are como spirits la mentira, like lies, espíritus de locura, spirits of being espíritus de crazy, depresión, spirits of depression, espíritus de adulterio, spirits of adultery, hello, espíritus de fornicación, spirits of fornication, espíritus que se mueven spirits that move, queriendo atacar al pueblo de Dios. wanting to attack the people of Porque cuando God. nosotros venimos a Cristo Jesús, Because when you come to Jesus Christ, venimos a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. you are made new in Jesus. Dice en el griego original In the original Greek que it las says, cosas viejas van pasando, old things go pero past, todas se van haciendo nuevas but they are becoming new en Cristo Jesús. in Jesus Es Christ. un proceso. It's a process. Hello. Es como un pescado. It's like a fish. Cuando usted va, ¿cuántos son pescadores aquí? How many are fishers here? ¿Verdad que cuando usted va a tirar y agarra un pescado, When you go throw in your line and you get a fish, usted no lo pone a freír inmediatamente? you don't start to fry that bad boy right away. No, tiene que limpiarlo. You have to clean it. Tiene que sacar la vísceras. You gotta take out all the scales. Tiene que sacarle esas escamas. You need to take all that scales and the fins off. Echarle un poquito de sal. Bit of salt on Para them. cuando usted lo cosa esté riquísimo. Because when you cook it, it's nice. I'm sorry por los que están ayunando. I'm sorry those of you that are fasting or hungry. Es un proceso It's a process de limpieza. of being clean. Pero sí podemos ser oprimidos But you can't be por el oppressed espíritu de las by tinieblas spirits of darkness que quieren apartar al pueblo de Dios de la visión que Dios tiene establecida that con want él. to take away your plan and the vision of the church away from the En church. primer lugar, una característica sin pena o vergüenza. First characteristic, he's without any type of embarrassment. No tenía pena o vergüenza, ya que no vestía ropa. He wasn't embarrassed considering he wasn't wearing clothing. Era una persona que estaba, su razón la tenía perdida. It was somebody who had lost all reason. Espíritus estaban predominando mucho a este hombre. Spirits were dominating greatly in this man. Cuando Jesús va en la barca When Jesus goes in the boat y llega a la tierra de los Gadarenos, and he arrives on the land, inmediatamente la atmósfera, immediately the atmosphere inmediatamente el ambiente The environment empezó a cambiar. started to change. Hello. Aquel hombre sintió el olor de atmósfera del Espíritu de Dios. This man felt and smelled the Sintió que environment of the Spirit alguien of había God. llegado a la tierra de los Gadarenos, alguien muy especial. He felt that somebody special came on this land. Immediately, Ese hombre, that ¿qué man, hizo? what did he Dice que do? se vino inmediatamente a encontrarse con Jesús. Is that he immediately went to go find himself with Jesus. ¿Qué tienes contra mí, Jesús? What do you have against me, Jesus? Que cuando Jesús llega a un lugar, hermano, When Jesus comes to a los place, demonios empiezan a temblar. demons start to get shook Los up. diablos empiezan a temblar. Demons start to get Cuando tú shook. llegas a un lugar, When you go to a tú eres la place, luz del mundo. you are the Tú light eres to la the luz world. de Cristo. You are the light of La sal Jesus, de la tierra. the salt Tienes of the que earth. impactar. You need Tienes to que impact. impactar You need to ese impact. lugar. That's what you have to do. Wow. Hello. Hello, hello. Por eso es importante que seamos testigos del poder de Dios. That's why it's important that you're a witness of the power Es of God. importante que vivamos en santidad. That you live in Que holiness. tomemos una decisión That you take a de decision servirle a Dios to serve y no al God mundo. and not the world. Hello. Wow. El mundo tiene que conocer quiénes somos. The world needs to know who Desde we que yo are. abro la puerta de un lugar, The moment I open the door la of a gente tiene que place, empezar a sentir algo diferente. people need to start to feel something Wow, different. llegó César. Wow, Cesar César came. entró a la compañía. He came to the company. Mr. César. Mr. ¿Qué Cesar, quiere que sirvamos? what do you want us to do? ¿Quiere un cafecito? Do you want a coffee? ¿Quiere que le lave los zapatos? Do you want me to tie your shoes? ¿Qué quiere, Mr. What do César? you want me to do? Que en el trabajo la gente diga, ¿qué puedo hacer con este hombre? That at work people say, what do I do for ¿Quién this hace la man? diferencia? That he makes that Estos son difference. los hijos de Dios. Those are the Que children vamos of a God. impactar a esta ciudad, That you're going to impact this a esta city, provincia, this y province, a esta nación. and this nation. Wow. ¿Cuántos sienten la unción de Dios, hermanos? Wow. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado de hace mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa, sino donde, en los sepulcros. It says he lived in the tombs.
no tenía casa, He didn't have a home. no tenía familia, He didn't have family. que su familia ya quizás lo había dejado Maybe his abandono. family abandoned him. Un hombre que tenía necesidad, A man that had a need. un hombre que sabía A man that knew que su vida no podía that cambiar. his life couldn't change. Hay un mundo afuera, hermanos, There's a world out there esperando que tú y yo vayamos waiting for you and I to y le go prediquemos de and Jesús, preach them about que tengamos Jesus. un encuentro con el That they Espíritu have de an Dios. encounter with the Spirit of God. Al verla a Jesús, lanzó un gran grito When he saw y Jesus, he postrándose a cried sus out. pies, exclamó a gran voz: Fell into his feet, he ¿Qué shouted in a tienes great voice, conmigo, Jesús, "What do you Hijo del want with me, Altísimo? Jesus, Son of the Most High? Te ruego que no me atormentes. I beg you not to torture me." Jesús no estaba haciendo nada. Jesus wasn't Jesús even estaba doing llegando anything. al lugar. Jesus just arrived. Cuando tú te levantas en la mañana, When you get up in the morning, el diablo tiene que temblar. the enemy needs to shake you. Hello. Cuando tú y yo nos levantamos a orar en la mañana, When you and I get up in the a las morning, 3 de la mañana, maybe at 4 3 in the de la morning, mañana, 4 in the 5 de morning, la mañana, 5 in the 6 de morning, la mañana, 6 in the el morning, diablo tiene que empezar a temblar con sus demonios. the enemy starts to shake with his Cuando tú legion. empiezas a tocar el cielo de Dios, When you start to knock on the heaven tú of empiezas a God orar e interceder, and pray and el diablo intercede, tiene que huir, the enemy needs to flee. tiene que huir, He needs to porque tú y flee yo because you and I somos hijos de Dios, are children of porque tú y God. yo You and somos I hijos de are Dios. children of God. Aleluya. Tienen que salir corriendo. They need to go running. Tu nombre tiene que ser reconocido en el infierno. Your name needs to be recognized in hell. Esta iglesia tiene que ser reconocida en el infierno. This church needs to be recognized in hell Porque vivimos en santidad. because you live in Porque tenemos holiness, una visión. because you have a Tenemos vision, un objetivo. you have an objective. Queremos avanzar. You need to advance. Hello. Tenemos que avanzar. You need to advance. Tenemos que ser reconocidos. You need to be recognized. Que digan allá, They say, escucha, ¿tú reconoces a Ruth Cepeda? hey, listen, do you know who Ruth is? No, ni la menciones. Don't even mention that lady's name. Cuando esa mujer empieza a adorar a Dios, When she starts to worship God, cuando esa mujer empieza a tocar when el she trono de Dios, starts to touch the algo throne tiene of que God, suceder. something needs to happen. Algo tiene que pasar. Something needs to happen. Porque tú y yo no somos indispensables para la obra de Because you Dios. and I are not Dios indispensable está to the work dispuesto of a usar a God. aquellos que quieran ser usados. God is willing to use those that are willing to be used, those that want to Porque be si tú used. no quieres, If you don't Dios va a want it, levantar a otro. God will find Dios va a somebody levantar a else. otro. God will find Y somebody Dios va a else. levantar a alguien God will lift up que esté somebody else. dispuesto He's a willing sacudirse to shake y himself avanzar out and en el advance reino de in the Dios, kingdom of que God. esté dispuesto Willing a amar to love, la pasión, passion, la compasión and compassion del Espíritu of de Dios. Jesus Christ. Nuestros nombres tienen que ser respetados en el Our infierno. names need to be respected. Nuestras familias tienen que ser respetadas. Our families need to be Nuestros respected. hijos tienen que ser Our respetados. children need to be Es respected. tiempo que la iglesia se levante. It's time the church Es get tiempo up. que la iglesia It's avance. time the church Es advance. tiempo que la iglesia It's reconozca time the church que la recognize autoridad de Dios the authority of ha sido God dada a nosotros, has been given a to los us, hijos de Dios. children of God. Aleluya. Wow. El tiempo Time. sin morada o casa, sin paz o tranquilidad, Without home or family, sin peace at ayuda all, alguna, pero no sin Salvador. but not without Savior. Aleluya. Jesús, ¿qué Jesus. tienes conmigo, Jesús? What do you want from me, Te Jesus? ruego que no me atormentes. I beg you, don't Porque torture mandaba al me. espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio que a los desiertos. Hermanos, este hombre This man, lo amarraban con cadenas they tied him up with chains. y no cadenitas como esta. Not just little pansy chains like these. Esas cadenas que usan cuando los carros se quedan por el norte, que se quedan, que no pueden por la nieve, hermano. ¿Usted ha visto esas cadenas? You know those chains that they put on when they choose to tow the cars when Porque they're stuck Jesús in le the snow? preguntó, ¿cuál es tu nombre? Because Jesus asked, what's your name? ¿Y sabe qué le contestó? What did he say? Legión. Legion. ¿Y sabe qué significa You legión? know what that means? Legion. En los tiempos de los romanos, In the time of the significaba Romans, más de 2,000 soldados. It meant more than 2,000 Quiere soldiers. decir que este hombre That means this tenía man más de 2,000 espíritus had more than que lo estaban atormentando. 2,000 spirits that were tormented. Hello. Si yo le mencionara a usted los espíritus que el diablo tiene planificado para el cuerpo de Cristo, If I were to mention you the spirits that the enemy had planned for the body of Christ, por eso es importante que vivamos vidas de santidad. that's why it's important you live holy lives. Estaba
amarrado. He was tied Lo up. amarraban. They chained him Y up. tanto era la fuerza, And he was so tanto los strong. espíritus que estaba ese hombre endemoniado, The spirits were so strong in que him. dice que lo reventaba. It says that he broke those chains. La gente le tenía miedo, hermano. People were scared of Ahí viene him. el endemoniado. There comes a Ahí viene el possessed que está guy. encadenado. There comes a guy that's chained up. Por eso es que él vivía en los sepulcros, That's why he lived in those vivía en tombs. los desiertos. He lived in a desert. Marcos lo menciona en una manera sobrenatural. Mark, it shows in a very supernatural way. Impactante los evangelios como lo menciona Lucas y Marcos. Impactful how Mark and Luke show us En una dimensión diferente, in a way that's so different, para una revelación diferente. for a different revelation. Encadenado, Chained up, sin fe y sin esperanza. without facing hope. ¿Cómo te llamas, Legión? What's your name? Porque muchos demonios habían en él. Because there are demons in Y le him. rogaban que no los mandase al abismo. And they begged him not to be sent to the abyss. Los demonios hablan, hermanos. Demons speak too. Los espíritus hablan. Spirits speak. Hello. Estamos orando al Señor We're praying to God que toda necesidad que venga a Ciudad de Avivamiento that all need that comes to City sea Revival suplida bajo el poder de Dios. be supplied by the power of Podamos God. administrar, You can minister. podamos orar You can pray por las necesidades for the needs. para que usted sea un cristiano victorioso en You can be a Cristo Jesús. victorious Christian in Jesus Christ. ¿Qué ataca el diablo primeramente a nuestras vidas? What does the enemy attack firstly in our lives? La mente. The mind. La mente para mí es como el aeropuerto Pearson. My mind is like Pearson Airport. Cuando usted viene y va a aterrizar en el aeropuerto, When you come to land in the airport, si no le dan la señal de aterrizaje, if they don't give you that sign to land, usted no va a poder aterrizar. you're not going to land. Aunque venga a Guatemala, lo envía a Guatemala de vuelta. Even though you just came from Guatemala, you're going back to Guatemala. Bienvenido. Hello. Te anda dando vueltas. Going around. Usted no ha viajado a veces y anda que el avión da vueltas por toda la ciudad y usted viendo lucitas y lucitas por 1 o 2 horas a veces. Have you not come to a country and you haven't landed yet because you're going round and round Porque seeing all the tiene que pretty darle lights? la señal de aterrizaje. Because they need to have that landing Por sign. eso es importante que nuestra mente sea renovada diariamente. That's why it's important that your mind be Si renovated every nuestra day. mente no es renovada, Because if your mind is el diablo va a renovated, querer poner pajaritos en tu the cabeza, enemy wants to play little birdies on your head, traerte espíritus atacándote. bring spirits to attack Y si you. abres una puerta, And if you open a door, esos espíritus those te van a spirits atacar. are going to attack Te you. van a atacar. They're going to attack Te van a you. atacar. They will attack you. Porque el diablo quiere destruirnos. Because the enemy wants to destroy El you. diablo quiere destruir los He matrimonios. wants to destroy Quiere marriages. destruir nuestros He hijos. wants to destroy your Quiere children. robarnos la finanza. He wants to steal your Quiere que finance. seamos miserables. He wants you to be Pero para miserable. esto vino el Hijo de Dios. But this is what the Son of Para God deshacer came las obras for. del diablo. To take away everything Para from the romper enemy. las obras de To Satanás. break the works of Satan. ¿Cuántos dicen How amén? many say amen? Segundo lugar, la liberación. Second, the deliverance. Había ahí un hato de muchos cerdos que perecían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. There was a large herd of pigs that were by the hillside and they asked to be invested in him. ¿Dónde nos vas a tirar? Jesus, where are you going to send us? ¿Qué vas a hacer? What are you going to do? Por favor, no nos tires al abismo. Please don't send us to the Mire abyss. que querían misericordia a los bandidos. ¿eh? Those guys wanted mercy. Hello. Cuando tú te tienes lástima, When you have pain, cuando tú estás en depresión, when you're in depression, el diablo quiere destruir, the enemy wants to destroy que you. no sirves para nada. You're not worth Pero anything. tú y yo somos hijos de Dios. What's that? I'm a child of God. Se me ha metido tanto, yo soy un hijo de Dios. It's placed so greatly in me. I'm a child of No tuve God. padre, pero tengo un padre que ha sido mejor que mi padre. I didn't have a physical father, but I had one that's better than my father. El Dios de la tierra, The God of heaven el and Dios del earth, universo, the God of the el dueño universe, de la plata y del oro, owner of gold Él and es mi silver. padre, He's my Él es mi father. padre, He is my y yo, father. y yo And soy su hijo. I'm his child. Aleluya. Gloria a Dios. Fue libre. He was free. Inmediatamente dice que Immediately it says, Jesús les dio permiso y se fueron donde estaban más de 2,000 cerdos, dice la palabra de Dios que había. Jesus gave him permission to go into more than about 2,000 pigs that were Quizá un there. espíritu, tanto espíritu tenía, cada cerdo se le metió. A spirit for every pig. Y la gente se empezó a asustar. People got scared. Preocupados por los cerdos, pero no preocupados por el hombre, la necesidad que el hombre tenía. Worried about the pigs, but not about the need that man Porque los had. cerdos daban platita. Because pigs gave money, right? Claro. La
La carne de cerdo era rica en ese That tiempo. was good meat. Los chicharrones que hacían de la carne de cerdo. Hello. Querían negocio. They wanted business. Dicen que se fueron en un abismo. It says En they un cerro, went, se they went cayeron. quickly. The pigs Y they el hombre fell off. inmediatamente And immediately the man quedó completamente libre bajo el poder de Dios. was completely freer in the power of God. Wow, hermanos, cuando Cristo llega, When Christ Él comes, nunca llega tarde. He doesn't come Él late. siempre llega a He tiempo. always comes on time. Diga, nunca llega tarde. I said he never comes Llega a la hora late. exacta. He comes at the Al right minuto time, exacto. the right Al moment, segundo preciso. the precise time. Dios es cabalito. Because God is right on time. Cabalito, se me salió la palabra salvadoreña, cabalito. Salvadorian word came up. Gloria a Dios. Inmediatamente el hombre fue libertado. Immediately the man was free. Quedó quietecito. He was calm. Y los dueños de los cerdos, los trabajadores, And the owners of the pig, corrieron de la ciudad. they ran to the city. Algo pasó. What happened here? Something happened. Y la gente, ¿qué pasó? People were like, what happened? Los fariseos, The ¿verdad? Pharisees, right? La gente, ¿qué pasó? People, what happened? Que estaba endemoniado. That dude that was possessed. Aquel que lo encadenábamos en los sepulcros, The guy that was chained up, we el que chained him andaba up. desnudo, That was el naked. que andaba todo feo, The guy that was que ugly. no se bañaba, He didn't que bathe. olía feo. He stunk. Algo pasó, Something happened. algo sucedió. Something happened. Dice que se fueron a chequear. Says they went to go Y check. cuando llegaron, When they came lo back, encontraron they found him bonito, all nice, quietecito, calm, al lado de Jesús. beside Jesus. ¿Quién no va a querer estar al lado de Who Jesús? wouldn't want to be beside Jesus? Había sufrido, He had suffered. había estado endemoniado, He was possessed. había estado oprimido, He was oppressed. había estado He enfermo. was sick. Pero ahora Cristo había hecho un But milagro, then Christ had done the lo había miracle. libertado. He had freed him. Cuando Cristo liberta, When Christ algo frees, empieza a suceder. something starts to Cuando Cristo happen. toca, When Christ toca touches, todas las cosas de He nuestra touches vida. all parts of our Empezamos a lives. cambiar, We start to change. empezamos a mejorar. We start to be better. Somos buenos esposos. We're better husbands. Ella es mi esposa, por si acaso. She's my wife, by the way. No puedo besar a otra que no sea mi esposa. I can't kiss anyone else but my wife. Mira, hice un pacto con ella cuando nos casamos. Eso aprendimos ayer. Hice un pacto con ella cuando me casé. I did a covenant with her when I got married with her. Con Dios. With God. Que me casaba con ella. That I got married to her. Hasta que Cristo venga Until Christ comes. o nos vayamos con el Señor. Or with God. Pero vamos a estar We're juntos. going to be together. Dios quiere restaurar matrimonios. God wants to restore marriages. El enemigo se ha levantado contra las familias. The enemy is raising up against the family. Pero en el nombre de Jesús, But in the name of Jesus. esta es la tarde. This is the Esta es la afternoon. tarde. This is the Esta es la afternoon. tarde de This is restauración. the afternoon of Esta es restoration. la tarde de buscar a Dios. To seek Esta es God. la tarde de permitir que Dios haga un milagro en tu The vida. moment to let God do a miracle in your life. Estaba quietecito He was all calm. y no creía en lo que Dios había hecho. And they hadn't believed what God had done. Y el hombre le dijo a Jesús, The man said, yo me lo Jesus. imagino que así va a entender la palabra de Dios. I can imagine what can I interpret from a Quería word. estar donde Jesús estaba. That he wanted to be wherever Jesus Quería went. sentarse con Jesús. He wanted to sit with Jesus. Ay, yo quiero estar donde el hermano César esté porque ese hermano tiene algo. I want to be wherever my brother Cesar is because he has Esos something. hermanos tienen algo. They have something. Este hermano tiene algo. He has something. Esta pareja tiene algo. This couple, they have something. Estos hermanos tienen algo. These brothers, they have Yo quiero something. estar con esa gente. I want to be with these people Yes. Es que el pueblo de Dios hace la diferencia. because the people of God make the difference. El pueblo de Dios hace la The diferencia. people of God make the difference. ¿Cuántos dicen How many amén? say amen? Y sigue diciendo, Continues to say, dice, los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo, dieron aviso a la ciudad y por los campos y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. ¿Ven, Manolito? Tuvieron miedo. we're scared. ¿Sabe cuántos años este hombre duró en la calle? You know how many years this man was on the street? ¿Sabe cuántos hombres este hombre duró como homeless en la calle? You know how many years this man was homeless on the streets? Esperando que le dieran un sándwich, Waiting for somebody to give him food, esperando misericordia, waiting for mercy, esperando que alguien lo tocara. waiting for somebody to touch him. Duró muchos años en la calle. Many years. Pero un día llegó Jesús But one day Jesus came
aunque olía feo, even though he smelled bad, aunque estaba borracho, or maybe he was drunk, aunque no había fe y or esperanza, there wasn't any faith or aunque hope. quizás borracho dijo voy a la iglesia, Maybe he said, drunk, I'm going to church. pero hubo alguien, There was somebody. ven, There was somebody. hubo There alguien was somebody que le predicó, that preached hubo it. alguien que le dijo, Somebody that hay un said, Cristo que puede cambiar tu there's a vida, Christ that can change your life. hay alguien que puede There's transformar tu somebody that vida, can transform your hay life. alguien que puede hacer un There's milagro. somebody that can do that miracle. Te invito a la iglesia. I invite you to church. Y el hermano que lo invitó And the one that invited him no tenía ni carro para llevarlo, didn't even have a car to tenía take que him. agarrar el bus, He had to take the bus. tenía que llevar el bus He needed to take the bus. y lo llevó a buscar. they No te saw him vayas, hijo, ven. Hello, ven, hijo, ven. Esto es lo mejor que viene. Lo llegaron a buscar They sought him out. y él decidió irse. And he decided to go. Dice cuando llegó a la iglesia, hermano, echaba un olor horrible. He says that when he got to church, he smelled bad. ¿Ven? Pero ¿qué iban a hacer después? Oraron por él. What they did afterwards, they Lo prayed llevaron for una him. semana y Dios lo liberó. They took him in the week and God freed him. Dios le cambió camisa. God changed his Lo shirt. bañaron, They bathed him. lo peinaron, They combed his le hair. pusieron They zapatos, gave him new lo shoes. vistieron. They clothed him. Y hubo una familia, And he has a family. hubo una familia, He has a family. hubo una He familia has a que family. estaba en la iglesia. That's at church. Y dijo, And they said, venga, ustedes, no, venga, no se avergüencen. don't be embarrassed. Una familia que dijo, A family that said, nosotros lo llevamos a nuestra we'll casa, take him to our house. ahí lo vamos a atender. There we're going to Ahí attend lo to vamos a him. guiar, They were gonna ahí guide le him. vamos a ayudar. They were gonna help Las him. cadenas fueron sueltas, chains were el poder loosened. de Dios lo The tocó. power of God touched Dios le dio him. una familia. God gave him a Y hace family. poco And as Dios le dio una recently, esposa de God gave him a wife. Mira lo que Dios hace. See what God Dios lo does. llevó a la iglesia, God gave him to lo church. cambió, He le dio changed una him. familia, He le gave him dio a una family, esposa, a wife, le dio una familia a como usted y family. yo. Like Esto you es lo and que I. Dios hace. That's what Esto es lo God que el poder de Dios does. hace. That's what the power of Esto es lo God que does. misericordia de Dios. That's what the mercy of La God pasión, does. The passion, la compasión the que compassion. Dios puede hacer. That's what God can La do. pasión, The passion, la the compasión. compassion. ¿Cómo no voy a servir a Dios? How can I not serve God? ¿Cómo no voy a predicar de Dios? How can I not preach ¿Cómo no voy a about salir por God? las calles de esta How can I ciudad? not go to the streets ¿Cómo of no the voy a orar city? por los How enfermos? can I pray for ¿Cómo the no voy sick? a orar por los que tienen espíritu demoníaco? How can I ¿Cómo? pray for those that are possessed? Si Dios me ha hecho nueva If criatura, God made me de ahí new, Dios me sacó, that's where de God ahí took Dios me me out of. cambió, That's where Dios God changed hizo me. algo. That's where God did Ciudad de something Avivamiento, different. es tiempo que nosotros It's time that llevemos you- el evangelio de You afuera take the y gospel out impactemos there a esta and you ciudad, impact this city. impactemos a nuestra You familia. impact our family. No se me vaya, por favor. Aleluya. Y los que habían visto Those that encontraron saw. cómo había sido salvado el demoniado. Saw he was saved. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que lo dejara estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: And the man begged to be with Jesus, and Jesus said, Jesús, quiero estar contigo. he said, Jesus, I want to be with Jesús, you. pero es que Jesús le dice: no, no puedes estar But conmigo. Jesus said, no, you can't be with me. Jesús, But Jesus, mira cómo yo estaba. look how I was. Mi familia no tenía mi But familia. I didn't even have my Mis hijos family. no me querían. My children Mira didn't que no love me. tenía ropa. Look, I didn't have Estaba clothes. desnudo. I was Pero naked. tú apareciste But you came. en el horizonte. You came porque, here. porque el sol sale para todos. Because the sun comes out for Tú everyone. apareciste. You Y came. ahora no quieres que yo esté contigo. Now you don't want me to be with you. Jesús, ¿qué te pasa? Jesus, what's wrong with you? ¿Qué te pasa, Jesús? What's wrong with you, Jesus? Yo quiero estar I contigo. want to be with you. Llévame, Take me. llévame, Take me. llévame, Take me. llévame. Take me. Jesús le dijo: Jesus said, vuélvete a tu casa return y home cuenta cuán grandes cosas and tell how much ha God hecho Dios has contigo. done for you. Vuélvete a tu casa, Go home. vuélvete a tu ciudad, Go back to your vuélvete a city. tu familia, Go back to your a tu family, esposa, to your a wife, tus hijos, your children, y cuéntale and lo tell que them Dios what ha hecho God contigo. has done with you. Ciudad de Avivamiento, City of Revival. ¿qué Dios ha hecho contigo? What has God done with you? ¿Qué Dios ha hecho contigo? What has God done with you? ¿Qué Dios ha hecho contigo? What has God done with you? ¿Qué Dios
Dios ha hecho contigo? What has God done with you? Yo no tuve padre ni madre. I didn't have a mom No or tuve ni dad. hermanos. I didn't have siblings. Pero Dios me bendijo. But God blessed me. Dios me bendijo. God blessed me. Me sacó de un país de guerra. He took me out of a country full of war. De un país A country que amo tanto. that I love so Mi much. país My me country. trajo a He Canadá. brought me here. Dios tuvo que tratar conmigo porque quería darme cosas buenas. God needed to work with me because He wanted to give me good things. Nunca tuve mis padres, I never had pero parents. Dios me dio una esposa. But God gave me a wife. Dios me dio mis hijos. God gave me my Dios me children. ha dado una iglesia. God gave me a Unos church. hermanos como ustedes. Brothers like you. Entonces, ¿cómo no voy a predicar la How palabra can de I Dios? not preach the ¿Cómo word no of voy a God? salir afuera? How can I go ¿Cómo out no voy a there? anunciar? How can I not announce? Si ahora soy hijo de Dios, Now I'm a child of God. cuenta lo que Dios ha hecho contigo. Tell what God has done with you. Cuenta lo que Dios ha hecho Tell contigo. what God has done with you. Cuenta lo que Dios ha hecho Tell contigo. what God has done with you. No te puedo dejar conmigo. I can't leave you No with me. puedes quedarte You conmigo. can't come with me. Porque dice que se fue a una ciudad de Decápolis, Says he went to a que city. significa 10, Went to the city of y Decapolis, empezó a which means predicar en 10. todas las And he ciudades. started to preach to all the Yo cities. estaba endemoniado, I was yo possessed. estaba atado, I was- yo tenía cadenas, I had chains. no tenía familia, I didn't have a mi family. esposa me había abandonado, My wife mis hijos abandoned me me. habían My dejado, children left no me. tenía familia, I didn't have a pero family. ahora, But now, empiezo a predicar a Jesús, I preach empezó Jesus. a predicar He started y to preach, anunciar a announce Cristo Jesús, Jesus Christ. lo que por gracia Dios te ha dado, By what grace God has given you. porque por gracia tú has recibido, By grace you've received. por gracia tenemos que dar. By grace you have to give. Vete a tu casa, Go home. vete a tu casa, Return home. vete a la ciudad de Go Mississauga, back to the city of vete a Mississauga. Toronto, Go back to vete a Toronto. Colombia, Go back to vete a Colombia. Sudamérica, Go back to South donde quiera America. que tú vayas, Wherever you're from. empieza a contar Start to lo tell que Dios ha hecho en what tu God vida, has done in your life. empieza a contar Start to lo que tell Dios ha hecho en what tu God has vida. done in your life. Aleluya. Inclinemos nuestro rostro. Let's all bow our heads.